Solo el superempático se convierte en supernova frente al narcisista. Como sabes, o deberías saber, clasifico a los empáticos, porque existen, en 4 grupos. El grupo más grande, estándar. El siguiente grupo más grande, codependiente. Luego la siguiente, súper, y la más rara de las contagiones. La mayoría de las personas que son empáticas no pertenecen solo a una escuela, sino a aspectos de 2, 3, incluso 4 escuelas diferentes, en proporciones variables, con varios rasgos y características asociados a eso. Algunas personas tienen un elemento minoritario insignificante, una minoría significativa, fuerte o muy fuerte, o un componente mayoritario. Y, por ejemplo, si alguien es un empático mayoritario estándar, entonces serían considerados como un empático estándar. También describo y paso con respecto a 5 países: El Salvador, el mártir, el portador, el imán, el geyser. Y de nuevo, algunas personas no tienen componente con respecto a esos cuadros, y generalmente están compuestas por 2 o más de ellos en proporciones variables. Muchas personas hablan sobre el concepto de la supernova empática, una frase y evento acuñado por mí, y por supuesto, utilizado por otros que copian mi trabajo, aunque muchos otros no logran entenderlo. Naturaleza de la supernova empática, y he explicado en otro lugar qué es realmente. También he explicado en otro lugar la distinción entre la supernova y la pelea en el acantilado. Muchas personas piensan que se va en supernova cuando en realidad es una lucha contra el precipicio. Lo que es importante que la gente entienda es que solo aquellos que tienen la supernova, aspecto 2 entonces, maquillaje empático, que tiene la capacidad de convertirse en supernova. Por supuesto, si quieres entender más sobre ese maquillaje, puedes usar la prueba detectora de empatía para determinar si tienes ese componente relevante. Si no lo haces, no tienes la capacidad de utilizar la supernova empática en su lugar. Eso no significa que seas débil y sumiso, sino que eres más propenso. Si vas a contraatacar, significa que lo harás a través de la lucha en el acantilado. Algunas personas no se defienden por varias razones que no es necesario que explique en este video en particular. Así que lo importante a tener en cuenta es que para que ocurra la supernova empática, solo un superempático puede hacer esto. Pero no necesita ser alguien que sea mayoría. Puede ser alguien que incluso tenga una importancia insignificante. El elemento minoritario, por supuesto, también incluye un elemento minoritario significativo, elemento minoritario fuerte, elemento minoritario muy fuerte, y, naturalmente, un superempático mayoritario. Cualquiera que caiga dentro de esas 5 categorías tiene la capacidad. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a los tipos de supernova empática que ocurrirán? Dependen de la constitución de la extensión de el superempático dentro de ti. En esencia, ¿qué tan superempático eres? Y por lo tanto, ¿en qué medida eso afecta al empático supernova? Que afecta en 2 aspectos: el momento y la magnitud. Cuanto menor sea el aspecto de tu superempático, significa que ocurrirá más tarde, con el enredo con el narcisista, pero no tan tarde como para que sea una pelea en el acantilado. Un enfrentamiento en el acantilado es básicamente cuando tienes poca elección en el asunto. O te derrumbas o reaccionas. Estás acorralado, estás al borde del acantilado, estás a punto de hundirte. Y básicamente tú eres el narcisista. Eso no significa que mates al narcisista, sino que luchas para defenderte. Como un animal acorralado que le tiene miedo a un ser humano, intentará arremeter para lograr una salida, para lograr una fuga, y por lo tanto, la supernova, como he explicado en otro lugar, sucede antes de la pelea, en el acantilado, pero cuán temprano depende del grado de ese aspecto.
del superempático dentro de ti. Si es un elemento minoritario, insignificante, entonces la supernova empática podría ni siquiera ocurrir. O si ocurre, es bastante tarde. No en el punto del enfrentamiento en el acantilado, pero no mucho antes de él. Grandes cantidades significan la supernova ocurrirá mucho antes. Y la mayoría, superemperador, es básicamente alguien que traza una línea bastante temprano con respecto a los comportamientos que desvalorizan y ajustan su comportamiento para no tolerarlo. Y eso es una forma de supernova peleando. O en efecto explotan y escapan. Luchan contra el narcisista. Hacer un agujero, si se quiere, en las líneas del narcisista para permitir la escapada. No siempre ocurre la fuga. A veces la supernova empática es esa explosión y el superempático permanece en su lugar después de eso. Pero a menudo es el precursor de la escapatoria y se combina con eso. Es un poco como si te enfrentaras al avance del narcisista y en las circunstancias, para escapar tienes que pasar por el narcisista y así creas una brecha a través del uso de tu supernova empática. En el avance del narcisista, te abres camino a través de sus líneas y sales por el otro lado. Pero no todos deciden pasar al otro lado. Puede que temporalmente detengan el avance, obteniéndose una forma de respiro, el tamaño y la extensión de antaño. Superempático elemental dicta cuán temprano ocurre eso con respecto a la evaluación. La supernova empática no ocurre durante la seducción. No hay razón para que suceda. En lugar de eso, ocurre cuando te están desvalorizando, cuando entras en la desvalorización sostenida más comúnmente. Aunque puede ocurrir donde eres una fuente secundaria de un compañero íntimo y ya has tenido suficiente de, por ejemplo, ser tolerado, quitado y puesto en el estante recibiendo devaluaciones corregidas. Más usualmente se ve en la interacción entre el narcisista y la fuente primaria de pareja íntima. El tamaño de la explosión está determinado por la proporción de superempáticos que tengas. Si eres un majorot, elección del auge. Aunque seguirá siendo sustancial si eres un superenemigo muy fuerte. Y con razón, si eres un superempático fuerte. Más allá de lo significativo e insignificante, la explosión no es enorme. Pero aún hay algo. Podría ser similar a para dejar temporalmente fuera de combate al narcisista. Posiblemente brindando la oportunidad de escapar, pero ciertamente otorgándote algún tipo de descanso, pero donde el elemento minoritario es fuerte, muy fuerte, o es un elemento mayoritario. Esas son las circunstancias en las que el narcisista enfrentará problemas reales como consecuencia de la supernova empática que ocurren. Por supuesto, los narcisistas aparicionales lo ven como una oportunidad para flexionan sus músculos y realmente crean una experiencia elegible en ello. Pero los de rango medio y los inferiores tendrán problemas para lidiar con la supernova empática. Y como sabes, estos son los narcisistas más comunes. Así que, sí, y cuando ocurra, resulta en dificultades para esos narcisistas en particular. Y es por eso los narcisistas menores generalmente no buscan a aquellos con elementos superempáticos sustanciales, debido al elemento de control y al riesgo de que ocurran supernovas empáticas. El narcisismo, instintivamente, detecta que esas personas son demasiado difíciles de controlar, pero a veces aún lo intentarán. Pero es más probable que persigan a empáticos, estándares y codependientes, ya sea en su mayoría o con aspectos muy fuertes o fuertes en ese sentido. De rango medio, tienen una mayor capacidad para con un hacer elemento más fuerte, de superempático, pero incluso entonces, particularmente en el rango medio-bajo y medio-medio, no quieren que sea demasiado sustancial. Los de rango medio-alto tienen una mayor capacidad para enfrentarlo, pero incluso ellos pueden ser agotados como consecuencia de la supernova empática que ocurre. En resumen, para ir supernova tienes que ser un superempático, ya sea mayoría, minoría muy fuerte, minoría significativa o minoría insignificante. Cuanto más fuerte sea el aspecto de superempatía en tu constitución, más temprano puede ocurrir la supernova, más fuerte será. Cuanto mayor es el boom que ocurre con ello, y así es como se utiliza en contra del narcisista. La supernova empática
sigue siendo el elemento más problemático en cuanto al control que experimentará un narcisista. Por supuesto, sujeto a la escuela de narcisista que estás enredado con. Si quieres saber más acerca de qué tipo de empático eres y si tienes este superempático elemento, o si eres un superemperador mayoritario, y por lo tanto son algo así como los más geniales en lo que respecta a la supernova empática. Usa el detector de empáticos. Los detalles están en la descripción del video. De lo contrario, si ya sabes lo que eres, entonces podrías aprender más como consecuencia de esta información. Soy H. Judah. Gracias por escuchar.